porque nos importan nuestros pueblos, pero también más allá de las fronteras, con Isabel, que como decía es una de las voces del proyecto Rostros de la Soja, de Ecologistas en Acción. Isabel, ¿estás por ahí? Sí. Hola, buenos días a todas y, bueno, sobre todo daros las gracias por incluir dentro de esta jornada este espacio para hablar de los impactos, tanto de los que ha hablado Inma, que son muy importantes y los tenemos aquí al lado, y sobre todo de los que están más lejos y que precisamente por eso pues desconocemos, como es el caso de la deforestación y el vínculo tan estrecho que tiene precisamente con la ganadería industrial a través de la alimentación de esta ganadería. Yo os voy a compartir, si lo logro, una presentación. Vale. Vale, ahí está. Y bueno, pues al hablar de alimentación animal es imprescindible hablar de los que ahora mismo es uno de los productos estrella en esta alimentación, que es la soja. Es verdad que normalmente cuando hablamos de soja pensamos en alimentación humana. Es un producto típicamente consumido en los países orientales, pero es verdad que ya en la alimentación humana también se está implantando en Europa. Pero solo representa un 20% de la alimentación humana. De hecho, principalmente por el uso que se hace del aceite de soja para alimentos procesados en la industria alimentaria. Del resto, una parte se emplea en los mal llamados biocombustibles, un 5%, y el resto se destina a piensos, a la alimentación animal. Y os preguntaréis por qué. Bueno, pues la razón es muy sencilla, tiene un valor nutricional excepcional, tiene mucha proteína y además acompañada de aminoácidos que permiten pues que el engorde de estos animales sea más rápido y bueno, que se produzca un crecimiento a un ritmo, digamos, adecuado y a buena marcha, ¿no? Si la soja no es tradicional de Europa, pero sin embargo se utiliza en gran medida en Europa para la producción de piensos. Pensad que de la soja que importa la Unión Europea, el 75% va a piensos, pero es que en el caso de España, de la que importa España, es el 90%, ¿vale? ¿Por qué esto si no es autóctona? Bueno, pues esencialmente se debe a los acuerdos comerciales que desde los años 60 ha ido firmando la Unión Europea, que han permitido la entrada y la importación de soja sin aranceles, que junto con una política agraria que ha subvencionado al cereal, que más o menos se ha mantenido constante a lo largo de los años, pues ha permitido, digamos, contar con estas materias primas para permitir una alimentación dentro de un marco barata. ¿Y qué peso tiene la alimentación? Bueno, pues en esta cría de ganado, la alimentación es uno de los insumos más importantes. Representa en algunos casos hasta el 60% de los costes, como puede ser en aves, y en otros, como el porcino, del que hablaba Inma antes, representa el 40%, ¿vale? Entonces, si conseguimos que estos costes sean lo más baratos posibles, pues bueno, ya estamos con otra de las piezas de lograr al final un producto barato. Y luego, ¿cuánta soja llevan estos piensos? Bueno, pues en el caso de los monogástricos, como pueden ser las aves y el porcino, pues bueno, puede estar en torno a ese 40 y ese 28%. Los rumiantes un poquito menos, porque son capaces de asimilar los nutrientes de los cereales mejor y no necesitan este aporte extra de proteína. La situación de España en todo, digamos, esta industria de producción de piensos es ahora mismo la primera productora de la Unión Europea. En el 2019 se produjeron en torno a 34 millones de toneladas y para eso se importaron 6 millones de toneladas de soja. Una vez que ya conocemos un poco de dónde bueno, pues cómo es todo el proceso de la generación de alimentos
perdonad que me he saltado, que no os he contado aquí un poco esto muy rápido porque también enlaza mucho con lo que ha contado Inma, ¿no? Cómo llega esta soja a España a través de la importación. En España funcionan principalmente dos multinacionales de las semillas, que son Cargill y Bunge. Estas multinacionales trabajan con los productores principalmente en Sudamérica en sistemas también de integración en las que les proporcionan los insumos, les facilitan el transporte hasta silos donde se almacena, todo el transporte hasta la importación a la Unión Europea. Y en el caso español es un poco excepcional porque importamos sobre todo haba de soja porque precisamente estas dos empresas cuentan con plantas molturadoras en nuestro territorio, en el Estado español, donde hacen esta transformación en la que al haba se le extrae el aceite por un lado y luego nos queda la torta, que es la que se destina a la alimentación animal. De ahí pasa ya a la fabricación de piensos y bueno, a todas estas granjas integradas que comentaba Inma, y de ahí pues bueno, la elaboración de productos cárnicos y para presentarse en el mercado con marcas que todos conocemos y que al final todo esto está bajo el paraguas de una misma empresa, que van desde holdings a grandes empresas o incluso cooperativas. O sea que esa idea que a veces tenemos de que es un ganadero aislado, pues no, al final son grandes empresas las que están detrás y que controlan todos los eslabones necesarios de la cadena, porque eso también le permite de nuevo abaratar los costes. Bueno, ahora ya sí, os voy a hablar un poco más de los impactos. De esta parte sobre transgénicos no me voy a detener tanto, pero como os podéis imaginar, la mayor parte de esta soja procede de cultivos transgénicos, lo que eso implica para el uso de herbicidas en el suelo. Y también lo que eso implica para nuestra salud. Y la parte en la que sí me quería detener es un poco más en la deforestación. El 80% de la deforestación que se produce en todo el mundo se produce principalmente por los usos agrarios y ganaderos, ¿vale? Y por el avance de la agroindustria en todo el mundo. Yo me voy a detener un poco en el caso de Brasil, que es la segunda productora mundial de soja, precisamente porque de los 6 millones de soja que importó España en el 2019, el origen, la mayoría era brasileño y en concreto 3 millones procedían de un espacio muy especial que es la Sabana del Cerrado, que está precisamente también en Brasil. En la Sabana del Cerrado, aparte de la biodiversidad que posee, es un depósito de agua dulce, de agua subterránea, que bueno, pues impide precisamente sequías y se está desforestando a gran ritmo. Y de hecho, de toda la soja que produce Brasil, en torno entre el 50 y el 70% procede precisamente de este espacio. En parte también porque en el año 2006 hubo una moratoria de la soja en la que se prohibía la conversión de selva en plantaciones y digamos que los cultivos se fueron extendiendo hacia otras áreas de Brasil, como podía ser la Sabana del Cerrado. Pero sí que eso permitió que, por ejemplo, la parte de la Amazonía estuviera más protegida. Esto, tristemente, solo hasta el año 2019, porque en ese año Bolsonaro cancela esta moratoria y precisamente en ese año, ya solo en el primer trimestre, pues talaron 10.000 kilómetros de selva amazónica y los incendios que esto conlleva también asociados en un espacio pues, que representa el 10% de la biodiversidad del mundo. Como os podéis imaginar, esta deforestación viene acompañada siempre de vulneración de derechos humanos. En estos territorios que normalmente se deforestan viven comunidades indígenas, comunidades de agricultores tradicionales. En el caso de Brasil, precisamente bajo el gobierno de Bolsonaro, la ocupación de todas estas tierras está siendo cada vez más rápida. En el año 2020 se produjeron 115.000 incendios provocados precisamente en territorios que ocupaban poblaciones indígenas que se están viendo obligadas a desplazarse, con lo que todo eso implica para no solamente su forma de vida, ¿no?, pero también en sus culturas.
y esto además va acompañado normalmente de violencia hasta el extremo de que bueno, pues que en los últimos 34 años, por desgracia, haya habido 229 víctimas que han fallecido, ¿no? Y bueno, ¿qué papel tiene Europa? Ya hemos visto que España, en ese crecimiento en paralelo entre la industria del pienso y la ganadería industrial, que van de la mano porque una complementa a la otra, pues el papel de Europa pues también es importante. Europa es el segundo importador mundial de deforestación tropical y las emisiones que esto lleva asociado. Es responsable del 16% de la deforestación asociada al comercio internacional. Solo el cultivo de la soja representa el 47% de todas las materias primas que importa de productos agrícolas y ganaderos la Unión Europea. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, esta expansión va en aumento, llegando a cantidades extremas en los próximos años, ¿no? Entonces, todo esto, pues, digamos que en los últimos años, también provocado por la presión de las organizaciones de la sociedad civil, no solamente de las organizaciones ambientalistas, haya hecho que la Unión Europea se plantee el objetivo de abordar la huella medioambiental de su sistema productivo y de que todas esas externalidades que conlleva este sistema productivo, pues que se deban computar, ¿no? Entonces, bueno, pues se han presentado varias comunicaciones en los últimos años, incluso hubo una consulta pública que fue una de las más participativas en toda la historia de la Unión Europea, y a finales del año pasado la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento para frenar precisamente esta deforestación importada como un primer paso necesario para frenarla, ¿no? Esta, digamos que cubre a 6 productos, entre ellos evidentemente la soja, el aceite de palma, el cacao, el café, la carne de vacuno y también la madera. Y aunque de entrada es verdad que es una legislación que viene siendo demandada durante muchos años y bueno, pues nos parece una buena noticia, es una legislación que ya tiene carencias que podrían hacer que resulte, bueno, pues al final simplemente digamos que un lavado verde de la Unión Europea, pero que no sea realmente eficaz, ¿no? Porque deja fuera, pues entre otras cosas muy importantes, las normas de derechos humanos internacionales, porque contempla que solamente se deberían respetar los derechos nacionales de los países productores, pero bueno, como ya hemos visto, ¿no?, en esa vulneración de derechos humanos, pues no sería suficiente, ¿no?, porque todos los derechos consuetudinarios y de tenencia no se tendrían en cuenta, porque en muchos países ni tan siquiera están contemplados y en otros, aunque estén contemplados, pues se vulneran constantemente. Con lo cual el marco tiene que ser más amplio, tiene que ser el derecho internacional, tiene que incluir otros productos que también están deforestando, como son el caucho, el maíz, todos los tipos de carnes, no solamente la carne de vacuno. Tiene que proteger otros ecosistemas, ahora mismo solamente contempla los bosques, pero es verdad que bajo esta legislación quedarían fuera, pues precisamente el bioma del que hablaba antes, el bioma del cerrado, no quedaría bajo la protección de este reglamento, con lo cual eso lo que implicaría pues simplemente sería que avanzara más todavía esa agroindustria, sobre todo de la soja en el caso del cerrado, más allá de lo que está, y que esa deforestación no se estaría considerando a efectos de la Unión Europea como una deforestación ilegal, ¿no? Por supuesto, el sistema sancionador tiene que ser ambicioso, tiene que ser riguroso, exigente, tiene que exigir que se indemnice por los daños que se están produciendo por estas externalidades. Y aunque sí es verdad que el reglamento contempla acuerdos o marcos de colaboración con los países productores, tiene que ir un poco más allá y tiene que haber un apoyo a la agricultura familiar y de las comunidades locales. Y con esto yo creo que más o menos me he ceñido al tiempo y bueno, pues ya más detalles los dejamos para luego, para las preguntas, si os parece. Perfecto, Isabel. Muchas gracias por traernos la realidad al otro lado del charco, que a veces se nos olvidan los impactos que tiene este sistema alimentario globalizado.